Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas les da la más cordial bienvenida a este quinto módulo del seminario Migración, Asilo y Refugio a 10 años de la... El día de hoy, como expositoras, vamos a tener la compañía de la maestra Laura Moreno y de la maestra María de los Ángeles. Sean bienvenidas ambas. Para continuar con nuestras actividades de esta mañana y poder concluir exitosamente este último módulo del seminario, le pediría por favor al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, si es tan amable, de darnos el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, presidente. Muy buenos días, Elenita. Muchas gracias a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Hoy llegamos a la quinta y última jornada del seminario Migración, Asilo y Refugio, organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el marco del proyecto de las cátedras CONACYT. Quiero primero, con mucho gusto, saludar a nuestras expositoras del día de hoy, a la maestra Laura Moreno Nango y a la maestra María de los Ángeles Sánchez López. Quisiera también pedirles a las dos que nos hagan favor de saludar al doctor Omar David Jiménez, al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, y a todos los miembros del instituto, porque debo reconocer que han sido verdaderos aliados de la comisión y que en ejercicios como esta jornada del mes de mayo, pues logramos esa sinergia que siempre da conjuntar la buena voluntad, conjuntar el trabajo con propósitos de servicio, con propósitos de mejorar nuestra formación, nuestros conocimientos. Así es que les pido también agradecer a sus compañeras, a la doctora María Elisa García López, a la doctora Ivonne Álvarez Gutiérrez, si mal no recuerdo, a la doctora Larisa Cosigina y al maestro Manuel Arellano Morales, que fueron los expositores que estuvieron antes de ustedes dos. Muchísimas gracias a todos nuestros expositores de esta jornada. Quiero reconocer que me da mucho gusto que cerremos con la plática de hoy. Tiene una importancia significativa porque la razón de la decisión de migrar de estas personas valientes que dejan su arraigo, ¿sí?, es fundamentalmente buscar mejores condiciones de vida. Vamos a encontrar en los análisis específicos, en los estudios que se hacen, diferentes causas, pero si tratamos de conjuntarlas en una, es buscar mejores condiciones de vida. Y esta situación demanda no solo nuestra participación como defensoras y defensores de los derechos humanos, nos interpela también como ciudadanos, como habitantes de México, como ciudadanos de un país que es una tierra de tránsito, de destino, de retorno, ¿sí?, en donde nosotros debemos tener la capacidad, debemos desarrollar las habilidades para saber conjuntar el valor de estas personas en situación de migración con los retos que como mexicanos tenemos para generar mejores condiciones de desarrollo
a nuestro país de manera incluyente. Las personas migrantes, ¿sí?, son igualmente valiosas que todos nosotros y nosotros igualmente valiosos que todos ellos. Entonces, somos una sola comunidad en busca de un mejor entorno para todas y todos. No tiene que ver el lugar donde nacimos ni el lugar donde nos arraigamos. Lo que tiene que ver es el propósito de mejorar las condiciones de vida para todas y para todos. Y ese potencial que existe en personas tan valientes como son las personas en situación de migración, que han dejado su arraigo para ir a buscar mejores condiciones de vida, ¿sí?, son factores que deben alentarnos a nosotros para sumarnos a esa lucha de conseguir mejores condiciones para todas y para todos. Por eso esta plática de hoy me llama de manera especial cuando se incluye el tema de género, cuando se incluye la condición de mujer migrante. Yo siempre he dicho que la mujer que trabaja doble, porque siempre tiene un liderazgo en su familia. La mujer migrante trae un tercer ingrediente de fortaleza, que no solo, ¿sí?, en muchos casos viene acompañada de menores de edad, sino que también viene liderando a su familia. Así es que mi invitación para que nos sumemos a esta plática, participemos con todo interés, con ese enfoque, con el enfoque no solo de defender y proteger sus derechos, sino con el enfoque de que debemos construir juntos, ¿sí?, un mundo mejor, un mundo más incluyente, un mundo sostenible para que alcancemos mejores condiciones de bienestar. Ya no me voy a extender, solo agradecerles nuevamente, felicitar a todos quienes hemos participado en estas 5 pláticas. La verdad, debemos felicitarnos porque se trata de la mejor oportunidad que podemos tener como país, ¿sí? Que personas valiosas, personas valientes, ¿sí?, se sumen al desarrollo de nuestra patria y que así lo veamos, que abramos la oportunidad de desarrollo a México, a Chiapas, con la inclusión de personas que vienen dejando atrás su arraigo y muchos valores que han vivido allá en su lugar de origen. Muchas gracias a todas y todos. Sean bienvenidos a esta plática. Le pido a Elenita que nos haga favor de presentar a nuestras expositoras y que, bueno, sin más, demos ya inicio a la exposición de nuestras conferencistas. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias, maestra María, perdón, Eloína, se me fue el nombre, Laura Eloína y María de los Ángeles. Muchísimas gracias, maestras. Muchas gracias, presidente. Y pues de manera muy breve me voy a permitir presentar a todas y todos ustedes a las ponentes del módulo 5, Migración, Género y Derechos Laborales. El día de hoy se encuentran con nosotros Laura Eloína Morena Nango. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente se desempeña como investigadora y asesora de la licenciatura en Derecho, modalidad a distancia, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, en donde se encuentra estudiando el doctorado en Derecho y forma parte del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas.
Realizó una estancia en España para realizar el curso de especialización en la tutela de los derechos fundamentales en las democracias actuales, impartido por la Universidad de Salamanca, y una pasantía en el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Participó como investigadora en el proyecto de investigación política contra la violencia política contra las mujeres, región sur-sureste. Recientemente fungió como coordinadora del Diplomado Virtual Derechos Humanos de las Mujeres, Género, Violencia, Interculturalidad y Masculinidades, programa educativo impartido por la Universidad Autónoma de Chiapas. Cuenta con varias publicaciones en temas como violencia política contra las mujeres. Y también me voy a permitir presentar a todas y todos ustedes a María de los Ángeles Sánchez López. Ella es abogada, académica e investigadora, cuenta con maestría en Derecho Civil y maestría en Derechos Humanos. Es candidata a doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Se ha desempeñado en el ámbito académico, así también como abogada postulante consultora para Global Worker Justice Alliance. Ha participado en diversos cursos, talleres y seminarios, entre los que destacan el Seminario Internacional de Derecho Nacional e Internacional, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Colaboró en la organización de sociedad civil Voces Mesoamericanas, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el área de protección y defensa de migrantes y sus familias, acompañando diversos casos de defensa. Fue integrante de la primera generación de la Escuela de Justicia Transnacional de PRODES y la Fundación Berta en la Ciudad de México. En 2018 fue invitada por la organización Proyectos sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, PODER, para colaborar como abogada y acompañar procesos de justiciabilidad de derechos humanos en México. Forma parte del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas, de la Red Migrare, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y participa en el Seminario Permanente Interinstitucional Movilidades en Contextos Migratorios del CIESAS de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidas, maestras, y para iniciar esta plática vamos a iniciar con la participación de la maestra Laura Eloína Moreno Nango. Adelante, por favor, maestra, le escuchamos. Hola, muy buenos días. Me complace mucho poder estar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer especialmente a la doctora Elisa García, coordinadora del proyecto Cátedras, por invitarme a participar el día de hoy, y a las doctoras Ivonne y Larisa por estarnos apoyando con esta gestión, y por supuesto a Lige y a Lara por todo el seguimiento que le va dando a este proyecto. Muchísimas gracias al presidente de la Comisión Estatal por sus palabras. Nos honra mucho estar aquí y poder compartir un poco de lo que hemos trabajado en este tema, y por supuesto muchísimas gracias a ti, Elena, por todo tu apoyo. Voy a platicarles con ustedes algunos aspectos esenciales a grandes rasgos. No podemos profundizar tanto como quisiéramos, pero vamos a hablar sobre estos efectos diferenciados que puede tener la migración y el género, hablar de cuáles son estas cuestiones que llegan a impactar de forma diferente, cuáles son estos riesgos que las mujeres llegan a tener cuando se encuentran en esta etapa de la migración. Y pues vamos a vincularlo todo esto con sus derechos laborales. Yo voy a abordar una pequeña parte, y abordará un poco más la maestra María de los Ángeles, ¿no? Y pues bueno, yo quisiera comenzar comentándoles pues que existe, cuál es este vínculo, ¿no?, entre el género y la migración, y por qué es importante, ¿no? Hay que destacar que es necesario que establezcamos una perspectiva de género en lo que respecta a la migración y a las políticas públicas que se realizan en torno a ella, que muchas veces se van dejando de lado. Esto porque influye en los motivos en los que impulsan a las personas y a las mujeres a migrar, pero también en la forma en la que afrontan esta travesía, en todo este trayecto en el que se van de su país de origen al país de destino,
y además de cómo viven, cómo se afrontan estas problemáticas cuando llegan al país de destino, porque son diferentes, tienen efectos que no son los mismos que pueden llegar a enfrentar los hombres. Y quisiera hablar que también esta perspectiva de género de la migración, pues no solamente es abocarla a las mujeres, sino también a todas aquellas personas pertenecientes a la población LGTB+, ¿no? Es estas particularidades de salirse del rol tradicional, de romper con los roles y los estereotipos de género que les han asignado a cada una de estas personas, pues repercute no solamente en los entornos sociales, sino cuando deciden salirse de su país de origen, salir y romper con los roles, pues van teniendo estos elementos que marcan una diferencia, ¿no? Y que pues en todo esto pues puede tener, pues si bien ventajas y desventajas, pero pues sí tienen un impacto mucho más negativo cuando se trata en el aspecto de estas cuestiones de políticas públicas, acceso a servicios y los riesgos en los que llegan a tener, ¿no? Y por supuesto hay que tener es importante implementar estas políticas de perspectiva de género para ir revirtiendo estas desigualdades que puedan girar en torno a ellos y ellas. Para empezar, voy a hablar ligeramente de cuáles son estas diferencias entre sexo y género para que podamos comprenderlas. Hablar de sexo nos abocamos a cuáles son las diferencias biológicas, las que pueden determinar si somos hombres o mujeres, pero es un aspecto natural con lo que se nace. Y recordemos también que pues existen personas que llegan a tener de forma natural, de forma biológica, ambos órganos reproductivos, ¿no? Entonces también es importante que podamos tener esto en cuenta, que estas son las cuestiones que son determinadas por la biología, mientras que el género son estas cuestiones culturales y sociales que asignan roles y determinan ciertos papeles para hombres o mujeres dependiendo el sexo que les son asignados. Entonces, de ahí es que nacen todas estas labores en las que se van perpetuando, no solamente en el país de origen, en el contexto en el que nacen, en el que surgen, sino también al momento en el que migran, al momento en el que llegan a buscar nuevas oportunidades, estas nuevas oportunidades de vida, estas mejores oportunidades, estas mejores condiciones en su calidad de vida o querer adquirir también una mayor percepción económica. También los trabajos que llegan a los que pueden acceder están determinados por los roles y por los estereotipos de género. Y pues bueno, ¿cuáles son estos vínculos del género con la migración? Y pues sí es que hay ciertos trabajos, como les venía diciendo, que suelen ser más valorados, ¿no? Los trabajos masculinos que luego tienen que ver con la construcción o con la agricultura, que luego son mayor remunerados, están destinados para los hombres, mientras que las mujeres migrantes pueden llegar a estar más vinculadas con estos trabajos del trabajo doméstico, o también con cuidados, y también llegan a ser parte de esta de explotación sexual, ¿no? Y son estos ciertos trabajos que están catalogados y que llegan a tener mejores condiciones para unos que para las otras, ¿no? Y también está la desigualdad de género que se llega a vivir dentro de los países de origen, pues puede ser uno de los factores que impulsen a las mujeres a migrar, ¿no? Como la falta pues de la protección, de la salvaguarda de sus derechos, ¿no? Que más adelante les voy a dar algunos datos, sobre todo enfocados en Centroamérica, ¿no? Y pues también que pues cuando hay una migración, cuando la mujer sale de su hogar y deja su familia, para buscar otro tipo de trabajo, para buscar mejores condiciones de vida para ellas, pues contrario a lo que sucede cuando un hombre sale de su casa, pues no es el hombre ahora el que se queda cuidando a sus hijos e hijas, ¿no? Que se queda a cargo de su hogar, sino que llega a ser otra mujer la persona que se queda a cargo de
de esta familia y pues que puede ser pues una hermana, una madre o pues incluso alguna de sus hijos. Y entonces son estas cuestiones en las que la migración es diferente llega a ser para ellas, ¿no? También hay algunas políticas públicas que carecen de esta perspectiva de género y que no están contempladas dentro de estas acciones que los estados llegan a generar y estos acuerdos que pueden llegar a generar entre ellos para poder impulsar o atraer mayores beneficios para las mujeres, ¿no? Y siempre pues terminan recayendo en estos trabajos que les había mencionado y pues que estas mujeres llegan a sufrir una doble discriminación porque aparte de ser mujeres, tienen ese estigma de ser extranjeras y en el que llegan a tener estos problemas de estar rompiendo con estos roles, de no estarse quedando en su casa y pues llegan a tener ese estigma del abandono, ¿no? De que son mujeres, son extranjeras y aparte son malas mujeres, son malas madres que abandonaron a sus hijos e hijas, que abandonaron a su familia, que llegaron a abandonar incluso tal vez hasta su esposo. Entonces son estas cuestiones a las que ellas se tienen que afrontar muchas veces y que por esta búsqueda de mayores beneficios pues llegan a poder tolerarlos, ¿no? Los toleran y al no existir también políticas públicas o accesos a la justicia a los que puedan recurrir, pues siguen perpetuando estos malos tratos porque no tienen una instancia al cual acudir de poder denunciar esto. Y sobre todo cuando son mujeres que pues no llegan al país de destino siendo irregulares, ¿no? No tienen en regla pues todos estos documentos legales o a veces están incluso dentro de este proceso, ¿no? Pero pues no pueden quedarse o no tienen este apoyo en la familia, alguien que les esté mandando dinero de su país de origen y pues entonces tienen que recurrir a estar trabajando y tolerando estos malos tratos y estas violaciones a sus derechos humanos. Y aparte, pues esto repercute en el acceso que puedan tener al servicio de salud, que pues por las naturalezas biológicas que llegan a tener, pues es necesario que tengan condiciones adecuadas. Incluso hay también cierto porcentaje de mujeres que viaja estando embarazadas, y entonces eso, o que llegan a quedar embarazadas dentro del trayecto porque llegan a ser víctimas de algún tipo de abuso sexual y entonces pues tampoco tienen una instancia a cual poder denunciar este abuso, denunciar esta violación y pues mucho menos van a tener acceso a estos medios de control natal o poder llegar a poder incluso algún método anticonceptivo, pues no pueden acceder a ellos, ¿no? Y entonces es esa manera en la que pues la migración va afectándolas de forma diferenciada, ¿no? Para ponernos un poquito en contexto, en unos datos que otorga, o bueno, que concentra la OIM, establece que pues el 48.1 de las personas que migran, de la población mundial migrante, pues son mujeres. Y pues en 2017 eran un 53.5% de hombres y un 48% hombres de mujeres, y la tasa de mujeres trabajadoras eran superior a las mujeres no migrantes. Entonces tenemos una fuerza trabajadora de mujeres migrantes muy fuerte. Y pues a mediados del 2020 existía una proporción de migrantes internacionales del 49.5% y que pues está ligeramente pues los hombres, ¿no? Sobre estos parámetros. Entonces podemos ver que existe una alta, las mujeres migrantes son casi la mitad de la población migrante internacional. Y pues esto ha provocado que exista este fenómeno que se está llamando la feminización de la migración, que habla sobre el impulso de la cantidad, de la proporción de mujeres que migran. Pero la diferencia, y es que no es que las mujeres no migraran anteriormente, sino que actualmente las razones por las que migran son diferentes, porque antes migraban porque migraban siguiendo al esposo, o que iban con su familia,
o cuestiones así. Y ahora son en proporción muchísimo más las mujeres que migran de forma independiente por una decisión autónoma que ellas han decidido y porque ahora son ellas las que buscan ser las proveedoras de sus hogares, ¿no? Entonces es por eso que existe esta diferenciación y que ahora se conoce como la feminización de la migración, ¿no? Y no está, por eso se habla que no solamente es el porcentaje de cuántas mujeres están migrando, sino las causas y las razones que ahora las impulsan a migrar. Y pues algunas causas de esta, de esta feminización de la migración, pues es la división sexual del trabajo, que ahora se demanda también una mano de obra de mujeres, ¿no? Y específicamente mujeres migrantes, porque debido a las condiciones irregulares en las que muchas veces se encuentran, esta puede ser pagada, puede tener muchos gastos para los empresarios pues menores, ¿no? Les dan menores salarios, no respetan sus condiciones de trabajo y pues al no darles este reconocimiento legal como trabajadoras, pues se ahorran muchísimos gastos ¿no? En el pago de impuestos y pues al ser una mano de obra barata, pues se está demandando, ¿no? Y aparte, pues como la sociedad está cambiando estos roles y estos estereotipos de género y ahora también son las mujeres las que salen a desempeñarse en lo público y a trabajar, pues buscan a una persona que les ayude en el trabajo doméstico, ¿no? Que supla estas actividades que antes ellas realizaban que las mujeres realizaban en el hogar, pues es necesario que alguien asuma estas cuestiones del hogar, de la crianza, del cuidado, de su hogar y de sus hijos e hijas. Y entonces, pues muchas veces se recurre a este tipo de mujeres migrantes, pues por la misma causa, porque son mujeres que necesitan pues este trabajo y se les llega a pagar mucho menos, aparte de que pues el trabajo doméstico, si bien está recientemente regulado en la Ley General del Trabajo, pues no existe como un salario mínimo específico para este tipo de trabajo y es por ello que pues no existen como un salario, un tabulador específico para pagarles y entonces pues se llegan a aprovechar de estas cuestiones por ser pues mano de obra barata o personas que con facilidad se van a poder llegar a someter incluso hasta un tipo de explotación. Y pues, como les mencionaba hace un momento, pues las desigualdades y los factores que existen en el país de origen, ¿no? Estas cuestiones de la violencia, que van y también existe este estigma en el que, bueno, muchas también es considerado relacionado con eso que hablamos del trabajo de las mujeres migrantes, que a veces son las familias que impulsan a estas mujeres a salir a buscar este tipo de trabajos porque piensan que sí es un dinero que va a regresar, ¿no? No, porque a veces pues los hombres van a trabajar, se quedan, se van a donde se vayan y se quedan con el dinero y ya no lo mandan a sus familias, pero una mujer, como tenemos este estereotipo de ser buenas hijas, de ser buenas madres, de que pues sí va a ser como una cuestión de que ella sí va a regresar o sí va a enviar las remesas o esas cosas, cuestiones económicas para sustentar a la familia y pues también obligan a estas, pues, pero instruyen a estas mujeres también a migrar para desempeñarse en este tipo de trabajos. Y pues bueno, algunos de estos efectos diferenciados de la migración de las mujeres es que pues las connotaciones culturales que llevan estos impactos del lugar de procedencia al lugar de destino, pues llegan a ser muy fuertes para ellas y pues no llegan a tener esta familiaridad y llegan por eso a poder someterse a las personas que llegan a considerar de confianza en el trayecto que van del país de su procedencia al destino, pues sufren múltiples violaciones, explotación sexual y pues también estas mujeres llegan a ser en una gran proporción
el más alto número de víctimas por engaño de algunas de las organizaciones dedicadas a la trata de personas, ¿no? Llegan con estas campañas de educación o con estas campañas de becas para mujeres y llegan a ser engañadas ellas y sus familias y se las llevan a otros países, pero con la única finalidad de ser explotadas, tanto laboral como sexualmente, ¿no? Y pues llegan a ser estas mujeres objeto de sexualización y llegan por eso también a buscarlas en estos trabajos vinculados con los cabarets como bailarinas o como prostitutas, ¿no? Entonces, son un porcentaje muy grande de mujeres migrantes que llegan a ser consideradas dentro de estos trabajos y pues ellas también llegan a buscarlos como un fin porque son lo que les ofrecen. Y pues también vemos que los trabajos, como mencionábamos, a los que ellas están mayor vinculadas son estas cuestiones de las labores domésticas y pues bueno, esta cuestión se va incrementando en una gran proporción por los motivos que ya habíamos hablado, ¿no? Y pues ahora centrándonos en Chiapas, que esto es un fenómeno que se vive acá, pues es muy conocido que en Tapachula los domingos, pues ahorita tal vez con la cuestión de la pandemia ya no se da, sinceramente no tengo conocimiento de cómo surgió, cómo se movió esta dinámica, pero de ir a buscar trabajadores migrantes en Tapachula, en un parque los domingos, era una cuestión muy usual. Entonces, hay un gran porcentaje de mujeres, sobre todo de Guatemala, que buscan, que viajan a Chiapas por ser un país cercano, por ser un lugar en el que puede estar vinculado con un poco más con estas cuestiones culturales que tienen, pues de acceder a ellos, ¿no? Y porque también pueden ir y regresar en un mismo día sin tener problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, en Chiapas se tiene un aproximado de 31.700 extranjeros, del cual un 55% son mujeres, ¿no? Y pues podemos ver esta proporción que sí hay de muchas mujeres viniendo al estado de Chiapas en busca de mejores condiciones. Y pues estas cuestiones también se van vinculando con estas crisis de violación a los derechos humanos y todas estas bandas criminales que están surgiendo pues en nuestros países vecinos y pues que van siendo que van atacando fuertemente a las mujeres y a las niñas y a los niños porque pues contra ellas van estas cuestiones de las violaciones sexuales, de la explotación sexual contra ellas y contra las niñas y los niños pues van estas cuestiones de reclutamiento para participar dentro de estas bandas. Entonces es por ello que existen estas dificultades y pues, que obligan y van orillando a estas personas a salir de sus países en buscar un lugar muchísimo más seguro, ¿no? Y por eso pues es una cuestión que las va impactando de forma diferente. Y pues los índices de feminicidio más elevados en el mundo, así como de homicidios de menores de 20 años, se van incrementando en estas cuestiones y sobre todo van aumentando estos índices de violencia de género, de violencia familiar y de violencia sexual. Y pues bueno, es como veníamos platicando, una cuestión predominante, que existe un trabajo predominante que hay de estas mujeres que vienen de Centroamérica, especialmente de Guatemala a Chiapas, pues es a dedicarse a estas cuestiones de las labores domésticas y pues llega a ser una cuestión muy naturalizada y que incluso llega a ser pues culturalmente heredada de madres a hijas, de una cuestión que van reproduciendo y es una forma de vida para las y las familias, para las mujeres de Guatemala o de Centroamérica que buscan esta cuestión y está muy normalizado, ¿no? Y pues bueno, con datos para un poco sustentar esto que venía diciendo, LEMIG Sur comenta que hay 57
1,222 cruces temporales de mujeres guatemaltecas durante el 2019 y que pues conformaban un 16.6% del total, y que en promedio se registran 150 cruces de mujeres y el 70% de estas corresponden a desempeñarse como trabajadoras del hogar. Y pues es común que en estas cuestiones, pues al ser mujeres extranjeras que muchas veces también cumplen otro rol que son o tienen otras características que ser mujeres extranjeras, y también llegan a ser mujeres indígenas, y pues ya entonces hablamos de mujeres indígenas, de mujeres extranjeras, y pues por el simple de ser mujeres, y este tipo de mujeres llegan a sufrir una triple discriminación en estos trabajos y llegan a ser sometidas a maltratos que no llegan, como les decía anteriormente, a poder recurrir a una instancia para denunciar, ¿no? Y pues se van incrementando por estas cuestiones, y que muchas veces son aprovechadas por las personas para poderlas explotar o para sacar más beneficios de ellas y ellos, ¿no? Ellos llegan a poderse abusar de estas cuestiones de su carácter de no irregular, de carácter irregular que llegan a tener estas personas, y pues con amenazas y cuestiones pueden llegar a tolerar este tipo de maltratos, ¿no? Y sobre todo, pues luego si llegan estas mujeres a comparar las otras opciones, pues consideran que esto es como un trabajo un poco más seguro de las otras opciones que llegan a tener, ¿no? Y entonces siguen perpetuando y tolerando estas desigualdades. Y pues bueno, la presentación, esto ya sería todo. Les dejo ahí algunas cuestiones de bibliografía por si quieren retomar o profundizar un poco más en estos datos, en estas cuestiones de la migración. Y pues yo les agradezco mucho el tiempo y el espacio que me han brindado, y cualquier cosa yo me encuentro a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Laura. Las preguntas pues las dejamos al final, ya conocen la dinámica, puede ser a través del chat y nosotras se las hacemos llegar a las maestras. Bueno, vamos a continuar con la exposición de la maestra María de los Ángeles. Por favor, maestra, adelante. Muy bien. Un momentito. Muy bien. Pues ya. Buenos días a todas a las personas que nos acompañan. Muchas gracias por su presencia, por su permanencia, ya que a mí me ha tocado esta segunda parte. Pues antes de comenzar, es preciso agradecer tanto a la Comisión Estatal como por parte de su presidente, del licenciado Juan José Cepeda, a la maestra Elena, también al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, a su director, el doctor Omar, y muy particularmente a la doctora Elisa, a la doctora Ivonne y a la doctora Larisa por esta oportunidad de poder compartir estas reflexiones con ustedes el día de hoy, que me parecen son un tema importante y sobre lo cual ya ha empezado la maestra Laura de manera prolija a explicar el tema que nos ocupa. Me parece importante no únicamente porque el mundo ha sido testigo de cambios históricos a nivel mundial, en los cuales los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas han conjuntado de manera específica fuerzas para concertar pactos mundiales sobre las manifestaciones internacionales del tema que nos ocupa, que nos tiene el día de hoy aquí. Pero también por el proceso a través del que se ha venido posicionando en el interés público, en el interés general, en la agenda política, en la agenda pública del país, sobre todo considerando que en el centro se debe de encontrar las y los sujetos migrantes, como bien ya lo señaló en su momento
el Grupo Mundial de Trabajo sobre Migración, la protección de los derechos humanos de las y los migrantes no es solo una obligación legal, es en realidad una cuestión de interés público y así lo debemos ver, así lo comentaba también el presidente al inicio de esta plática del día de hoy. Es una cuestión de interés público y está intrínsecamente relacionada con el desarrollo humano. Bueno, un poco para comenzar con el tema, es preciso pues mencionar que pues la migración desde remotos tiempos han existido. Siempre en búsqueda de los frutos de la tierra, animales que cazar, huyendo del clima inhóspito, buscando mejores lugares para vivir, incluso a través de la conquista de territorios ajenos en la época de la colonización, de las grandes colonizaciones, relacionándose con las personas de los lugares de acogida, huyendo de desastres y diferentes situaciones de carácter adverso. En las últimas décadas, con la polarización que hemos experimentado o que ha sido visible de los niveles económicos en el mundo y por lo tanto de la diferenciación de las oportunidades de trabajo, las migraciones regulares o irregulares, temporales o permanentes, han tenido un aumento sin precedente y hemos sido todas y todos testigos de este fenómeno. Si bien la globalización contemporánea entonces implica, entre otros flujos, el de mercancías y recursos financieros, que es algo que pues evidentemente importa al capital, también se generan otros como es el flujo de conocimientos y de producciones artísticas, culturales, y dentro de estos flujos, pues evidentemente el más importante es precisamente el de las personas que migran y que, como bien apuntaba al inicio el presidente de la comisión, una de las migraciones, una de las causas más estudiadas y más entendidas sobre las migraciones es el de las personas que salen precisamente de sus lugares de origen buscando trabajo, buscando mejoría económica, conocimientos, o bien ambientes más propicios y saludables. También hemos experimentado migraciones en las cuales las personas salen de sus lugares de origen buscando la paz o pues también simplemente lugares de vida diferentes, ¿no? A través de la historia, entonces, la migración ha sido vista como el simple uso de una facultad personal o familiar o incluso comunitaria, cuando hablamos, por ejemplo, del caso de las diásporas, reconocida en la mayoría de los marcos jurídicos y un tanto relacionada con la libertad de tránsito. Sin embargo, en realidad el fenómeno migratorio es mucho más complicado que la alusión a ese simple ejercicio de derecho, debido a que si bien es una acción que está relacionada con la voluntad, aunque también existen las migraciones forzosas, remite a la búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida en la de veces. De esta forma, quiero iniciar ya concretamente esta plática con esta pregunta un poco para la reflexión. ¿Qué relación tienen estas tres categorías que integran este tema que estamos abordando el día de hoy? La categoría de la migración, el género y el trabajo. Bueno, esta reflexión que estamos haciendo el día de hoy la estoy dirigiendo buscando una que tenga una relación con la interseccionalidad que tienen las tres categorías analíticas por el incremento de la vulnerabilidad que se presenta en los tres grupos sociales. El tema de la migración laboral, el enfoque de las migraciones laborales que deben de ser abordadas, esa sería la tercera propuesta, a través del enfoque de derechos humanos. Un poco como para recordar este tema de la interseccionalidad, es importante comentar que si bien el concepto es utilizado ahora a través de los feminismos interseccionales, en realidad surge dentro de la teoría crítica de la raza de esta abogada norteamericana de apellido Crenshaw, Kimberly Crenshaw, si no mal recuerdo, se define como el fenómeno por el cual una persona sufre opresión
o bien ostenta un privilegio de acuerdo a la pertenencia a múltiples categorías sociales. En este caso tenemos tenemos 3 categorías sociales relacionadas con la migración, el género y el trabajo. Estamos hablando entonces de un migrante, una mujer o una persona de la comunidad LGTB+, o un trabajador. Y de la forma en la que se intersectan estas tres categorías sociales, vemos ahí surge esta exacerbación de la vulnerabilidad, porque la interseccionalidad nos permite observar la suma de las diferentes vulnerabilidades o niveles de vulnerabilidad que acarrean las categorías sociales cuando se entrecruzan. Entonces, esta reflexión se centra en los derechos que corresponden a los trabajadores, asumiendo esos derechos como derechos humanos, y particularmente desde la óptica de las migraciones laborales. Voy a tratar de mencionar aspectos relevantes de las internacionales y específicamente de los trabajadores migrantes temporales mexicanos. Bien. Derivado de esta relación del trabajo, o del trabajo como una causa específica y constante, medular en los enfoques teóricos de la migración, traté de sintetizar en este cuadrito las principales teorías que hoy en día encontramos respecto a estas causas o la descripción de las causas de la migración. Si podemos observar de las cuatro teorías, la única que no hace alusión de manera clara o de manera específica a las cuestiones laborales o a la búsqueda de trabajo, de mejores condiciones de vida como condición constante dentro de la decisión migratoria, es la psicológica de la migración. Las siguientes 3, el enfoque neoclásico, el enfoque de la migración estructural y el enfoque de los sistemas migratorios, tienen que ver con esta relación disímbola que existe entre la economía, el trabajo y la necesidad humana de la búsqueda de mejores condiciones. La consideración entonces de la migración laboral o el fenómeno migratorio en general bajo el contexto de algunas políticas, o bueno, de las políticas públicas y el marco jurídico, generalmente establece una diferencia entre las emigraciones y las inmigraciones. Se acepta en el contexto de la globalización que la migración plantea en general sí oportunidades, pero también amplios desafíos. Por otra parte, la emigración genera también recursos adicionales que contribuyen a resolver necesidades no solo en los planos familiares, por medio de las remesas, que es un tema importante, sino también en el plano macroeconómico mediante la inyección de divisas. Usualmente son necesarias estas para equilibrar la balanza de pagos. Por ejemplo, y haciendo un pequeño paréntesis en esta situación de la relación económica con el trabajo y la balanza de pagos, según el Banco de México, entre enero y junio del año pasado, del año 2020, las remesas enviadas a nuestro país alcanzaron un poco más de 19,000 millones de dólares, pese a la pandemia por la COVID-19. Uno de los sectores productivos que digamos, sorprendentemente no fue tan golpeado por la pandemia fue el sector agroindustrial. Las remesas que venían de los Estados Unidos, si no bien no disminuyeron significativamente, por lo menos se mantuvieron. Entonces, este es un tema a considerar en relación con el trabajo y la migración de nuestros connacionales, ¿no? Por otro lado, las migraciones no solo han sido objeto, pues, de regulación y de control, sino frecuentemente, como bien se ha comentado al inicio, de restricción, de persecución, incluso de estigmatización, en sentido opuesto al reconocimiento que mencionábamos del derecho individual de tránsito, que se opone en un sentido estricto de la palabra al derecho de soberanía del Estado receptor. Alba sostiene en este sentido que en la globalización, por ejemplo, la emigración se considera sí un derecho humano, pero la inmigración no.
bueno, ahí tendríamos como que disertar, ¿no? A qué se debe, y pues podríamos llegar precisamente a esta situación de la decisión soberana del Estado de quién entra y quién no, y qué derechos se le van a reconocer. Así, de esta forma, entonces, pues la mayoría de los movimientos poblacionales del mundo, como se puede ver en esta imagen, hoy en día obedecen a motivaciones vinculadas con las condiciones materiales de vida, pero también a la agudización de las desigualdades sociales, por un lado, y por otro lado, a la constitución de mercados laborales como consecuencia de la expansión capitalista. Si vemos en la imagen los corredores se presentan en esta tipología que se ha venido denominando sur-norte, aunque también existen los corredores o las migraciones sur-sur. A nivel interno, y aquí quiero hacer un paréntesis, a nivel interno también en nuestro país vemos este fenómeno de la migración sur-norte de los estados, perdón, de nuestro país del sur, generan la oferta de trabajo que demandan los estados del norte, en donde hay un tanto de mayor desarrollo económico. En el caso, bueno, las diferencias y es también importante aquí mencionar que las diferencias y las complejidades regionales en el mundo, así como las novedades recientes, ofrecen una perspectiva importante para entender la migración. Escuchamos hablar de la migración desde un punto de vista nacional, pero en las últimas décadas, el enfoque se ha convertido, o la necesidad del enfoque ha evolucionado de manera que tiene que abordarse de manera internacional y obviamente sí manteniendo una postura objetiva y crítica, pero es una realidad que no se puede dejar de observar. El enfoque predominante entonces puede en un momento determinado ocultar, digamos así, la realidad de los patrones o de los procesos migratorios, pero en realidad estos se observa que están vinculados con la geografía y las características regionales que han sido establecidas a lo largo de la historia, ¿no? Desempeñan estas características un papel central en las formas como en los lugares que las personas escogen para la migración internacional. Un mayor reconocimiento de esos patrones como pueden ser las variaciones y las complejidades de la migración a nivel regional o subregional, puede apoyar, esta sería una primera, una suerte de conclusión, puede apoyar a formular respuestas de política que sean estratégicas y sostenibles como lo marca la Organización de las Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, en cuanto a nuestro país, como tenemos aquí en el gráfico, la migración laboral internacional se desarrolla en dos supuestos de manera copiosa, ¿no? Los trabajadores connacionales que se insertan en el mercado o tratan de insertarse en el mercado laboral de los Estados Unidos y de Canadá, por supuesto también. En segundo lugar, los trabajadores migrantes que llegan a nuestro país de otros países. Particularmente, el caso más estudiado es el de los migrantes que provienen de este denominado Triángulo del Norte, constituido por Honduras, El Salvador y Guatemala. Esta situación que comentaba de la distribución geográfica, tenemos aquí unos datos. Es importante recordar que antes de entrar a la mención del contenido del cuadro, es importante recordar que las contribuciones efectivamente de las personas migrantes no son únicamente de carácter económico, que es lo que decíamos en cuanto a las divisas y las remesas que envían, sino también de carácter social, cultural o incluso cívico. También es importante mencionar que las contribuciones de los migrantes a las sociedades y a las economías de todo el mundo, pues no han sido en gran medida
observadas, sino todo o apreciadas o valoradas, sino en general esta estigmatización que trae consigo la migración ha generado que en el mundo estas o bien sean dadas por descontado o bien sean minimizadas. Cuando no resulta más bien una especie de obstáculo, ¿no? El ser migrante para poder tener agencia. Mediante la propagación, esto de algunos discursos que vemos en medios de comunicación, de desinformación acerca de los migrantes. Una parte sustantiva de la migración que acontece en el tema que nos ocupa, que como planteaba al inicio, es la migración laboral. Se observa que la migración está, ya habíamos dicho, intrínsecamente vinculada con el trabajo y va a seguir creciendo en intensidad y complejidad por la situación que decíamos parametralmente opuesta entre los países económicamente potenciados y los países económicamente disminuidos. En esta tablita que les presento, he tratado de dejar claro que la población de migrantes actualmente, como ya nos comentaba la maestra Laura, tiene un sesgo de género y también un sesgo geográfico. La distribución geográfica de las personas migrantes, estas 3 regiones que están anotadas no son las únicas, pero sí son las que han aglutinado o han recibido a mayor cantidad de migrantes. Tenemos aquí, se puede observar, por ejemplo, que casi, bueno, en primer lugar, en cuanto al sesgo de género, que el número de hombres y mujeres es muy, no llega a un nivel igual, pero se está acercando, por eso ese tema de la feminización de las migraciones. Pero también aquí observar que en estas 3 subregiones, que son América del Norte, Europa septentrional, meridional y occidental, y los estados árabes, se encuentra cerca del 60 y tantos % de los migrantes del mundo. Es interesante en este tema o en esta parte de la reflexión hacer una observación específica a los estados árabes que están teniendo un incremento en la recepción de migrantes. Y bueno, esto se debe específicamente a que más del 95% de la fuerza laboral de los sectores de construcción y de trabajo doméstico en estos países está constituido por trabajadores migrantes. Y, por ejemplo, en el caso de Qatar, una situación que ha incrementado el flujo de migrantes buscando trabajo en este estado es la situación de los preparativos para la Copa Mundial del 2022 que está trayendo una oferta de trabajo importante en el ramo de la construcción. Aquí quiero hacer un paréntesis para mencionar algo. En el caso de los estados árabes, un tema importante que me parece como para sacar a colación y dejar para la reflexión, es que en esa región, para este tipo de migrantes temporales, regulares, se aplica un sistema de tutela jurídica que se denomina kafala. Este sistema jurídico es una especie de patrocinio que otorga a los ciudadanos y a las empresas privadas que contratan a los migrantes, específicamente, o bueno, el fenómeno se ha habido más acrecentado en Jordania y Líbano, pero es interesante porque ha sido un mecanismo de control casi absoluto sobre el empleo y la situación migratoria de los trabajadores. Es decir, esta figura jurídica, el kafala, le otorga al kafil, que es el responsable de los trabajadores, una especie de lazo con el que ata a los migrantes y lo somete prácticamente a explotación porque dependen totalmente de él. Su uso bien no es reciente porque se remonta a principios del siglo XX y tuvo un auge por allá de 1950 por la cuestión del petróleo. Sí suponía, o bueno, la idea del kafala es que el patrocinador, el kafil, debe cuidar de los trabajadores migrantes
garantizándoles su seguridad, su bienestar, su salud, pero a decir de algunos autores como Yup, se convirtió en realidad en un desequilibrio de características mayúsculas, exacerbando las diferencias que tanto se mencionan en el ámbito laboral, que existen siempre entre patrones o empleadores y trabajadores. Nada más para terminar con esta mención de esta figura jurídica de los estados árabes, la figura ha sido ya sometida a escrutinio. Amnistía Internacional y Human Rights Watch ha hecho serias críticas al respecto, pero se continúa aplicando con mínimas modificaciones y pues no ha tenido, a decir de quienes siguen el tema, verdaderos efectos positivos en las personas migrantes, sino por el contrario, sigue aumentando su vulnerabilidad. Bueno, un poco para terminar con esta parte, sí mencionar que la situación jurídica de las y los migrantes es importante porque puede tener un efecto profundo en la capacidad de enviar contribuciones económicas a las familias y a las comunidades, por lo tanto, de los países de origen. Porque el hecho de la irregularidad y de la precariedad reduce las opciones digamos, disponibles para que los trabajadores migrantes puedan transferir remesas. Hay análisis que consideran que el migrante, al verse en una situación de peligro, deja de enviar remesas por contener la mayor cantidad de ahorro posible para eventualidades que su misma situación le puede traer como consecuencia, ¿no? Y sin embargo, hay que mencionar que es un hecho que los migrantes irregulares realizan los tipos de trabajo que los trabajadores nativos no quieren hacer, como en el caso de los trabajadores del sector agrícola de los Estados Unidos. Se refiere mucho a que son trabajadores, los trabajadores migrantes irregulares, a los que se les dejan los trabajos más peligrosos o difíciles. Y pues lógicamente los ganadores en toda esta dinámica pues son los países receptores que se van a beneficiar, o los empresarios de los países receptores más bien, que se van a beneficiar de una oferta constante de trabajadores de la economía informal, pero también en el caso de los estados, si puede en algún momento determinado esto contribuir a las economías nacionales o locales, también hay que considerar que la irregularidad también genera una pérdida de ingreso fiscal. Pero bueno, la situación no es uniforme y en muchas economías hay sectores en donde sí se hace un mayor uso de trabajadores migrantes regulares, a diferencia de otros en donde pues las ganancias provienen, o digamos, se puede decir que un cúmulo de estas proviene precisamente de la explotación por la vulnerabilidad a la que están sujetos los trabajadores migrantes irregulares. Bueno, en el caso de México, decíamos, por cuestiones de tiempo, bueno, ya decíamos que proponíamos que debe de examinarse la problemática que representa la migración, tanto de nuestros trabajadores connacionales hacia el mercado laboral de los Estados Unidos y de Canadá, pero paralelamente también se debe de analizar, y con la misma importancia y rigor, las condiciones a las que se enfrentan los trabajadores migrantes de otros países en nuestro país, pero por cuestiones de tiempo, pues creo que nada más me va a dar la oportunidad de hablar del primer caso, que es el de los migrantes nacionales en los Estados Unidos y en Canadá. Bueno, y vamos a hablar en esta primera parte de la migración laboral regular de mexicanos que inicialmente se fueron hacia Estados Unidos y posteriormente a Canadá. Es un fenómeno de amplia data, ha recurrido un camino de abusos y violaciones a los derechos laborales y humanos de los trabajadores reclutados, específicamente en un inicio por agencias privadas de contratación. Jorge Durán dio cuenta hace algunos años ya de los avances que el programa Bracero, que inició en 1942 y que terminó en 1964, logró a favor del trabajador migrante temporal agrícola, específicamente una conquista que fue
la obligatoriedad por parte del contratante de proveer al trabajador de un contrato de trabajo. Bueno, consecuentemente a este programa, México se comprometió, al programa Bracero, México se comprometió a crear bolsas de trabajo y agencias de colocación como medida de apoyo a los trabajadores. Y así, si bien ya existía el primer reglamento de agencias que está ahí anotado, entre 1934 y 1982 fue revisado y también es importante mencionar que México en 1938 había ya ratificado el convenio 34 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere precisamente a la vigilancia de esas agencias de colocación. Sin embargo, bueno, como ya comentaba, el programa Bracero terminó en 1964 entre una serie de críticas por la corrupción y porque no se consideró que ayudó a mejorar en realidad las condiciones específicas de los trabajadores, como para tener un tema muy interesante pero sin embargo, el gobierno mexicano sí trató de avanzar en el marco normativo a favor de los trabajadores migrantes. Y así hemos visto reformas al artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo que han tenido como finalidad reforzar desde el marco normativo la protección de los trabajadores nacionales que se van hacia nuestro estado vecino del norte, ¿no? Sin embargo, está pendiente en este tema, si bien también tenemos la recomendación 188 sobre las agencias de empleo privados por el papel tan importante que ha desempeñado, mencionar también que el convenio 97 y el convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo aún no han sido ratificados por nuestro país. Sin embargo, sí tenemos reformas y modificaciones que se han realizado al reglamento de agencias de colocación de los trabajadores y posteriormente surge este estilo de visas H2A y B para los trabajadores nacionales en los Estados Unidos. Es importante también mencionar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias de 1990 y considerar el aspecto en ese sentido de trabajo que tuvieron el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1994, el cual tuvo efectos negativos en los hechos, no únicamente para los trabajadores, sino para en general el agro mexicano. Y pues las esperanzas que hoy en día se han depositado a raíz del TEMEC, que inició su vigencia en julio del año pasado y que parece ser una puerta de oportunidad para la vigilancia del cumplimiento de los derechos de los trabajadores migrantes. Bueno, un poco ya para ir cerrando por cuestión de tiempo, decíamos al principio que la perspectiva con la que abordamos esta reflexión es la que es esta de que los derechos laborales deben de ser abordados también como derechos humanos. Hoy tal vez nos parece natural que la jornada de trabajo de todas las personas sea de 8 horas. Es algo pues común, ¿no? Sin embargo, y no solo en México, en el mundo, ¿no? Este logro fue consecuencia de largas luchas que tuvieron pérdidas humanas para que pudiera pues conquistarse este derecho. Hablando de la consecución de los derechos o la consecución de los derechos laborales como derechos humanos, nos tendríamos que remitir a la segunda mitad del siglo XIX, que fue una época en la que se produjeron emblemáticos acontecimientos en el sector obrero que buscaban mejores condiciones de trabajo. Si recordamos un poquito históricamente, las y los trabajadores laboraban jornadas extenuantes por las que se ha dado cuenta a través de diversos autores, desde la economía, la sociología, la política, porque eran condiciones verdaderamente inhumanas, entre 12 a 14, 16 horas, incluso los 7 días de la semana, de manera tal que no había espacio para una vida familiar. Las
ni personal. Las condiciones deplorables en que se encontraban las personas trabajadoras fue una de las grandes exigencias del movimiento obrero para la reducción de la jornada laboral. En el continente americano, una de las primeras grandes movilizaciones que tuvo impacto sucedió en Filadelfia en 1827, si recordamos, y una posterior en 1832. De estas, se logró de manera muy acotada, pero sí un decreto en Estados Unidos en 1840 que determina una jornada de 10 horas solo para los empleados públicos y personas que laboraban en construcciones de navíos, pero sin embargo, digamos, fue un paso, ¿no? Unos años más adelante, en Europa, los albañiles, el sector de la construcción, obtuvo reconocimiento legal de la jornada de 8 horas en 1866, casi 3 décadas después de esta movilización en Norteamérica. Y esto motivó una fuerte reactivación del movimiento obrero en muchos países del mundo debido a la demanda de la reducción de la jornada laboral. En el primer logro importante que se concretó, si recordamos, fue la llamada Ley Ingersoll del 25 de junio de 1868 en los Estados Unidos, y esta sí, ya en América establecía las 8 horas, pero solo para las y los trabajadores de oficinas federales, nuevamente. Es importante esto que estamos comentando, porque no únicamente por las pérdidas de vida humanas, sino por el avance que se logró en la exigencia de los derechos de los trabajadores, de las personas trabajadoras. Los mártires de Chicago, que también es otro tema, otro acontecimiento, fueron pues algunas de los acontecimientos que generaron pérdidas de vida a costa, digamos, a su costa fueron los logros del movimiento obrero internacional. Pero pues no fue sino hasta el Tratado de Paz de Versalles, con el que se le dio fin a la Primera Guerra Mundial, por allá de 1919, en el que se mandató la creación de un organismo internacional del trabajo, que en su preámbulo recoge algunas de las más importantes preocupaciones que dominaron al movimiento obrero internacional durante el siglo XIX y que generaron todas estas revueltas a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, en México es importante mencionar que la Constitución de 1917, 2 años antes, promulgada del mandato de creación de la Organización Internacional del Trabajo, nuestra Constitución surge como una de las constituciones políticas de contenido social más avanzado, en la que se reconocen los derechos de los trabajadores en el artículo 123, considerando la jornada de 8 horas, y todo esto pues también en un contexto de efervescencia, como recordemos a nivel nacional, por ejemplo, por el caso de los trabajadores de Canadá. De la misma manera, pero en distintos grados, todos los derechos laborales en realidad han sido productos de luchas, esfuerzos y acuerdos de parte de todos los integrantes del mundo del trabajo, en donde históricamente es importante analizar si en esas luchas existía alguna especie de sesgo en cuanto a establecer luchas diferenciadas por origen nacional, ¿no? Y vemos que la lucha era en cuanto a su calidad de trabajador, más allá de los límites de la nacionalidad. Bueno, nada más un poco para terminar con el contenido de la imagen. En 1944 se promulga la Declaración de Filadelfia, que fue resultado, esta Declaración de Filadelfia en realidad es importante porque da origen a la Carta de Propósitos y Objetivos de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, en 1948 pues tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1966 el Pacto Internacional
de derechos civiles y políticos. Es importante también aquí apuntalar que los derechos laborales son considerados dentro de estos derechos denominados de manera hasta cierto punto errónea, derechos de segunda generación, que opuestos o digamos contrapuestos a los derechos civiles y políticos. En este sentido, desde la perspectiva teórica, Luigi Ferrajoli, si recordamos sobre los derechos fundamentales, dice que los derechos humanos son derechos fundamentales en general, ¿no? La definición que el autor plantea de los derechos fundamentales es, si bien de carácter teórico o formal, sostiene que son derechos fundamentales aquellos que son de carácter subjetivo y que corresponden universalmente a todos los seres humanos, en cuanto están dotados de la calidad de personas, del estatus de persona, y entendiendo por derecho subjetivo las expectativas, ya sean positivas o negativas, de prestación o de no sufrir una lesión, por ejemplo, adscrita a un sujeto por una norma jurídica y por su condición de persona, prevista de esta forma en una norma jurídica positiva. En esa línea teórica, entonces, los derechos humanos pues son derechos primarios de las personas y conciernen indistintamente a todos los seres humanos, como por ejemplo el derecho a la vida y a la integridad de la persona, la libertad personal o la libertad de pensamiento. Entre los derechos humanos se localizan los derechos sociales, estos que comentaba que se denominan extrañamente de segunda generación. Este selecto grupo de derechos laborales de los que tratamos de abordar aquí son en realidad derechos humanos y por lo tanto son derechos fundamentales. A partir de esta concepción de Ferrajoli, que ubica los derechos sociales, lo podemos interpretar así, como parte de los derechos fundamentales. Y así nos podemos alejar de esta consideración de que los derechos sociales o económicos, sociales y culturales son de segunda categoría, ¿no? Que es lo que genera el hecho de dividirlos en generaciones, o programáticos, o declarativos. Esto en relación, y esto de la programación implica también una falta, una razón, digamos, para la falta de su cumplimiento. Pero bueno, entonces, algunos de los, ya un poco para concluir, uno de los supuestos comunes de los que se ha partido para considerar que los derechos sociales completos es, como comentábamos, que los derechos sociales implican obligaciones positivas para el Estado, a diferencia de los civiles, que como decíamos hace un momento, no sufrir una lesión implica únicamente una abstención. Es decir, son obligaciones de carácter negativo y que no generan costo económico. Y aquí nuevamente caemos en el tema de la economía. Y en segundo lugar, que la ausencia de esa elaboración técnico-jurídica de garantías es imputable a su propia naturaleza y se identifican por este hecho como hechos no plenos, lo cual pues consideramos que es un error. Pero bueno, el artículo 23, ya para concluir, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamó los siguientes derechos básicos como indispensables para avanzar en el respeto a la dignidad y el desarrollo del ser humano, y los tenemos aquí mencionados. El derecho al trabajo, porque los derechos humanos laborales los podemos dividir en el derecho al trabajo y los derechos en el trabajo, ¿no? Y entonces por eso están aquí divididos así: el derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo y a la protección contra el desempleo. Y los derechos humanos en el trabajo serían las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, que en el caso de nuestra legislación son las condiciones generales de trabajo. La siguiente, que sería a igual salario, trabajo igual. Y luego la remuneración equitativa y satisfactoria que le asegura al trabajador y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana. Estos son
de corte, digamos, individual. Y el cuarto, que a su vez puede servir o puede tener una característica de corte de protección de los otros, es precisamente el derecho a fundar sindicatos, porque ya es un derecho más de carácter colectivo. Bueno, finalmente, me gustaría comentarles que si bien la migración internacional hoy en día genera respuestas pues viscerales en todo el mundo, esta oposición entre los nacionales y los extranjeros, no debe de dejar de asimilarse que la migración es y ha sido la estrategia de adaptación más antigua de la humanidad para enfrentar las carencias que nos puede presentar la vida, ¿no? Las dinámicas de los mercados laborales, entonces, obligan a los gobiernos del mundo a crear o a elaborar herramientas fundadas en mecanismos que busquen atender el desequilibrio que existe y la desigualdad, ¿no? Y obviamente atender el problema del desempleo. Y con esto prevenir violaciones a los derechos humanos, tanto de nuestros connacionales en el extranjero, como en el caso mexicano específico, pues de las personas extranjeras en nuestro país. Y ahora sí, ya para terminar, los retos que consideramos en cuanto a la migración laboral de nacionales hacia el extranjero, en este sentido, son la construcción de políticas públicas y acciones gubernamentales integradas con enfoques de derechos humanos, en las cuales necesariamente tienen que participar los 3 entes de gobierno ahí anotados, la creación de un registro binacional de individuos y agencias reclutadoras de trabajadores mexicanos debidamente inspeccionadas, se ha visto que es un elemento central. Y en tercer lugar, pues avanzar en la ratificación de los convenios 97 y 181 que tienen que ver con este tema y que ayudarían a mejorar el proceso de las migraciones laborales de nuestro país y en nuestro país. Y pues eso es todo por mi parte. Les dejo, bueno, en la presentación está la bibliografía y no me queda más que agradecerles mucho su atención a este tema que a mí me parece muy importante y pues les agradezco mucho a todas y todos haber escuchado. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Así también agradecemos muchísimo a la maestra Laura Nango por su disertación del día de hoy. A continuación, le cedo el micrófono al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Por favor, presidente, adelante. Muchas gracias, Elenita. Muchas gracias a todas y todos. Nuevamente quiero agradecer a las maestras Laura Eloína Moreno y a la maestra María de Los Ángeles Sánchez por su excelente exposición. Creo que sin lugar a dudas hay realidades que han venido cambiando en las características de la migración y específicamente en el tema de las trabajadoras migrantes. Creo que han sido muy claras las exposiciones, pero bueno, lo importante aquí es que podamos tener la participación de quienes se han conectado y de esta manera enriquecer. Así es que me voy a limitar a reiterar mi agradecimiento al doctor Omar David Jiménez, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, y a la doctora María Elisa García López, que es coordinadora de la cátedra CONACYT, quienes han hecho posible esta jornada que nos ha reunido durante el mes de mayo, de migración, asilo y refugio, en las 5 conferencias, las 5 exposiciones excelentes. Muchísimas gracias al instituto y a sus directivos, quienes nos han acompañado a lo largo de los esfuerzos que la Comisión Estatal hace en materia de capacitación y promoción de los derechos humanos. Ustedes saben la importancia
que para nuestra institución tiene la cercanía y el convenio que celebramos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Y en ese sentido, quiero despedirme extendiéndoles la más cordial invitación para que la próxima semana, que se conmemoran el 10º aniversario de la reforma constitucional más importante que hemos tenido en materia de derechos humanos, nos acompañen al coloquio que se ha organizado con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y con el Poder Judicial durante los 5 días de la próxima semana, pero entiendo que les van a enviar el programa. Elenita, le pediría que a todos quienes hemos estado conectados hoy nos hagan favor de enviar el programa del coloquio. Sin embargo, yo quiero insistir, no quiero dejar de hacer énfasis en el día 10. El día 10 de junio a las 10 de la mañana va a ser la presentación del libro Chiapas a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Este libro se va a presentar a las 10 de la mañana del día 10 a los 10 años de la reforma en el auditorio de la Escuela de Arquitectura de la universidad, y tendremos la participación de diferentes autoridades en la materia, quienes nos harán favor de presentar el libro, y quienes deseen estar presencialmente, habrá forma de inscribirse con Elenita, y quienes nos quieran acompañar de manera virtual, también se va a transmitir en las redes sociales la presentación del libro Chiapas a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Muchas gracias a todas y todos. Nuevamente, doctor Omar David, maestra María de los Ángeles, maestra Laura Eloína, a la doctora María Elisa, a todas y todos, muchísimas gracias por hacer posible estas pláticas de los lunes, y en especial esta jornada de las cátedras CONACYT durante el mes de mayo. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, presidente. Y a continuación le voy a ceder el uso de la voz al doctor Omar David Jiménez Ojeda, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, para que clausure este seminario en materia de migración. Adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias, muy buen día a todas y a todos. Quiero iniciar saludando muy cordialmente al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien sin lugar a dudas es un aliado de esta Universidad, la Autónoma de Chiapas. Sin su apoyo, pues los esfuerzos académicos de difusión de la cultura de los derechos humanos realmente poco incidirían. También saludo a la maestra Elena Jiménez, directora del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, quien realizó una brillante organización de este ciclo que le llamamos Seminario Migración, Asilo y Refugio. Y bien, este seminario pues inició el 3 de mayo, estuvieron presentes colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora Elisa García, la doctora Ivonne Álvarez, el maestro Manuel Arellano, la doctora Larisa Cosiguina, y hoy estuvieron dos talentosas egresadas de los programas de posgrado y que se han consolidado en una brillante carrera académica, como son la maestra Laura Moreno y la maestra María de los Ángeles Sáenz. Y yo prometo ser muy breve porque sé que nos hemos extendido un poquito, y solamente coincidir con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en una invitación abierta a todos ustedes para que nos acompañen la próxima semana en el coloquio La Reforma Constitucional en Derechos Humanos a 10 años de su vigencia. Este esfuerzo que encabeza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y a la cual la Universidad Autónoma de Chiapas se suma a esta convocatoria, en la cual también habrá invitados especiales del Poder Judicial del Estado, así como de otros organismos.
Y yo quiero manifestar mi emoción porque este seminario siempre mantuvo una asistencia altísima. Tener en un evento a distancia más de 100 personas conectadas, algo así como 170 personas que se registraron en este seminario, nos compromete y nos eleva la moral para seguir realizando esfuerzos conjuntos entre ambas instituciones que están llamadas a contribuir al desarrollo de la región y en particular de nuestro Chiapas. Así que si me lo permiten, pues voy a tener el privilegio de clausurar estos esfuerzos, un privilegio inmerecido, por supuesto, siendo las 11 horas del día 31 de mayo, a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Universidad Autónoma de Chiapas, declaro clausurados los trabajos del seminario Migración, Asilo y Refugio. Enhorabuena para todos y para todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias al doctor Omar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y sobre todo a todas las personas que participaron en este seminario, tanto a nuestras expositoras y expositores como a todas las personas participantes. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos un excelente inicio de semana.